El telescopio espacial James Webb ha iniciado una nueva era en la exploración espacial al brindarnos una visión del universo nunca antes vista. Gracias a su equipo de alta tecnología y tecnología de vanguardia, James Webb ha brindado a los científicos una visión del espacio más nítida que nunca. Su visión nítida del universo es superior a la de cualquier otro observatorio. El telescopio realizó recientemente un hallazgo que no solo trascendió los límites de la ciencia, sino que también volvió a centrar su atención en la Tierra e insinuó efectos que van mucho más allá de lo que conocemos actualmente. La comunidad científica está entusiasmada y un poco nerviosa por este hallazgo. El telescopio espacial James Webb descubrió un objeto misterioso mucho más allá de nuestro sistema solar. Se encontraba en una zona del espacio que los científicos creían poco activa. Este hallazgo no era una simple observación de una galaxia lejana o una nueva estrella. En cambio, James Webb encontró un extraño objeto en el espacio que emitía una combinación de señales que no coincidía con los patrones de objetos científicos conocidos, como estrellas, planetas o incluso agujeros negros. Los científicos le han dado al objeto el nombre no oficial de artefacto X, porque presentaba propiedades que no encajaban con los modelos astronómicos convencionales. El artefacto X emitió extraños patrones de radiación electromagnética cuando el telescopio lo fotografió por primera vez. Estos patrones incluían una mezcla de luz infrarroja, rayos X e incluso ráfagas de ondas de radio. Las señales fueron captadas y desconectadas, y no se observó ninguna tendencia que pudiera vincularse a ningún evento astronómico conocido. Las señales hacían parecer que el objeto no era simplemente un cuerpo estelar normal, sino quizás algo completamente diferente, incluso algo creado en un laboratorio. Aunque esta posibilidad es muy improbable, ha dado lugar a conversaciones sobre la posibilidad de que existan herramientas u objetos extraterrestres en nuestra galaxia. Este hallazgo tiene enormes implicaciones científicas y sugiere que necesitamos una nueva forma de pensar sobre este tipo de cosas. Encontrar señales del artefacto X nos hace cuestionar qué consideramos normal y qué es artificial. Si estas señales son realmente una forma de que las civilizaciones avanzadas se comuniquen entre sí o dejen señales, podría significar que no estamos solos en el universo. Esto nos haría replantear nuestro lugar en él. Si las señales son naturales, podrían indicar procesos físicos desconocidos o entidades cósmicas que han eludido el descubrimiento hasta ahora. Esto significaría que nuestro conocimiento actual del mundo es aún muy básico. Aún más sorprendente es que el artefacto X mostró un comportamiento que agravó aún más el rompecabezas al observarlo con más atención. Parecía enviar señales de vuelta a la Tierra. El funcionamiento de esta reflexión era diferente al de la luz que rebota en la superficie de un planeta o una luna. En cambio, las señales reflejadas parecían tener partes diferentes, como si estuvieran siendo modificadas antes de ser enviadas. Algunos expertos han comparado este proceso con una especie de eco cósmico o incluso con un sistema de retransmisión de señales, pero nadie sabe cómo funcionaría dicho sistema. A medida que James Webb seguía recopilando datos, los científicos descubrieron que las señales que llegaban a la Tierra presentaban un patrón débil pero reconocible que parecía datos organizados. Se han realizado numerosos estudios teóricos sobre este patrón, ya que podría contener algún tipo de información. Los investigadores intentan descifrar su significado. Si las señales transmiten información, lo difícil es interpretarlas, lo cual es muy similar a intentar descifrar un mensaje escrito en un idioma desconocido, quizás creado por una inteligencia extraterrestre. La idea de recibir una señal de otro planeta no es nueva. Los científicos llevan mucho tiempo considerando la posibilidad de encontrar vida inteligente en otras partes del mundo. Pero el trabajo de James Webb con el artefacto X marca la primera vez que un telescopio espacial de este tamaño y potencia ha encontrado este tipo de señales, que podrían no ser aleatorias. Cabe preguntarse quién o qué podría estar detrás de la señal debido a la gravedad de sus efectos. ¿Se trata de un fenómeno natural del universo que aún no comprendemos del todo, o es una reliquia de una sociedad antigua que se ha extinguido o ha sido olvidada? Debido a la extrañeza de estas reflexiones, los científicos están considerando diversas ideas, cada una tan interesante y aterradora como la anterior.
Una de ellas es que el artefacto X podría ser una sonda antigua o una pieza de tecnología extraterrestre que ha estado flotando en el espacio durante millones o incluso miles de millones de años. Esto podría significar que los humanos han encontrado pruebas de otra sociedad, una que pudo haber existido antes que los humanos, en la Tierra por un tiempo inimaginable. Según otra teoría, el artefacto X podría estar inmóvil, lo que sugiere que podría moverse a propósito. Es posible que las señales que envía sean como una llamada de emergencia, una baliza o incluso una antigua forma de orientarse que se ha utilizado durante mucho tiempo. Algunas ideas más fantasiosas afirman que las señales podrían provenir de un tipo de inteligencia muy diferente a la que los humanos podemos comprender. Algunos científicos incluso han considerado que estas señales podrían provenir de formas de vida que viven en escalas de tiempo, dimensiones completamente diferentes a las que conocemos de la biología y la física. En este caso, las señales que regresan a la Tierra podrían ser una forma de comunicación que aún no comprendemos del todo. Para ello, podríamos necesitar crear un nuevo campo de estudio llamado lingüística extraterrestre o teoría de la información no terrestre. Como resultado de este hallazgo, científicos y físicos ahora dedican más esfuerzo al estudio del artefacto X y otros objetos extraños que han encontrado en el espacio. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, que antes se consideraba un campo de estudio secundario, cobra mayor importancia, especialmente porque las teorías habituales sobre el artefacto X siguen fallando. Ya no se trata solo de encontrar señales de radio de estrellas lejanas. La búsqueda también incluye el estudio del comportamiento de objetos cósmicos extraños sin nombre. Los descubrimientos de James Webb tienen efectos no solo en la búsqueda de vida extraterrestre, también influyen en nuestra comprensión de la ciencia básica. Las señales que interactúan con el artefacto X podrían indicar la presencia de materiales extraños o efectos cuánticos aún no descubiertos, lo que podría cambiar por completo nuestra comprensión del funcionamiento del mundo. Si el objeto posee características especiales que le permiten modificar las ondas electromagnéticas u otros tipos de radiación de nuevas maneras, podría ayudarnos a comprender mejor la comunicación cuántica o incluso a generar ideas para motores de curvatura que nos permitan desplazarnos más rápido que la luz. Al mismo tiempo, la idea de que un objeto o señal extraterrestre llegue a la Tierra nos inquieta por alguna razón inexplicable. Cuando pensamos en la posibilidad de que algo de otro mundo pueda cambiar sus señales para que parezca que provienen de nosotros, nos asustamos. Si el artefacto X realmente es un fragmento de la historia de hace mucho tiempo, ¿por qué sus mensajes estarían dirigidos a la Tierra? ¿Es solo una casualidad, o podría haber algo importante en nuestro mundo o nuestro sistema solar que haga que alguien tan lejano quiera prestar atención? Es innegable la inquietante idea de que las señales del artefacto X podrían ser una forma de espiar a la gente o incluso un mensaje cuyo significado aún se desconoce. El hallazgo no solo facilita la búsqueda de vida extraterrestre, sino que también abre nuevas vías para estudiar el pasado del universo desde tiempos remotos. Si el artefacto X es un objeto creado por el hombre, podría contener información sobre eventos espaciales que ocurrieron mucho antes de la formación de nuestro sistema solar. Estudiar un objeto así podría ayudarnos a comprender cómo era el universo en sus inicios, dándonos pistas sobre cómo han cambiado las galaxias, las estrellas e incluso la vida misma con el tiempo. Seríamos como quienes encuentran una biblioteca flotando en el espacio llena de libros sobre el pasado del universo, listos para ser leídos. Con este hallazgo, la idea de la arqueología interestelar, el estudio de los restos de civilizaciones extintas, se convierte en un verdadero campo de estudio científico. Antes del artefacto X, esta idea se encontraba principalmente en la ciencia ficción. Sin embargo, su presencia ha cambiado las circunstancias. Significa que el mundo podría estar lleno de artefactos de civilizaciones antiguas, piezas de tecnología o incluso naves espaciales enteras que han quedado abandonadas y han flotado por el espacio durante miles de años. Encontrar uno de estos objetos con James Webb podría significar que hay muchos más listos para ser encontrados y estudiados. Además, el hallazgo del artefacto X plantea profundos problemas morales y espirituales. Las personas siempre se han considerado una especie especial, con un cerebro y una imaginación que ninguna otra posee. Pero la idea de que pueda existir otra sociedad, especialmente una capaz de enviar señales a través de distancias interestelares,
nos hace replantearnos cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Somos una nueva especie a punto de formar parte de un grupo galáctico? ¿O somos recién llegados que perdimos el mejor momento para explorar el universo? El hecho de que el telescopio espacial James Webb haya podido encontrar un objeto así y las señales que emite demuestra su poder y consolida su posición como pieza clave para el estudio astronómico. Futuro. A medida que los científicos continúan depurando los datos y analizando con detenimiento la información proveniente del artefacto X, habrá mucho trabajo por realizar en telescopios de todo el mundo. Se podría solicitar a otros telescopios espaciales, como el telescopio espacial Hubble, que observen el objeto desde diferentes bandas. Los radiotelescopios terrestres también podrían unirse a la búsqueda para encontrar la fuente de los extraños sonidos. Al observar con más detalle lo observado en el artefacto X, se pueden observar muchas características extrañas que no tienen sentido para los objetos conocidos en el espacio. Uno de los aspectos más interesantes del artefacto X es que su perfil electromagnético es muy diferente al esperado en estrellas, agujeros negros, estrellas de neutrones e incluso objetos extraños como los púlsares. La mayoría de los cuerpos celestes emiten un rango constante de bandas relacionadas con su composición química y física. Sin embargo, las señales del artefacto X parecen cambiar sin previo aviso. El espectro de emisión varía debido a las ráfagas de rayos X, rayos gamma, luz infrarroja e incluso ondas de radio, tanto en términos de intensidad como de tipo de luz. Este complejo y variado patrón de emisión indica un proceso cambiante dentro del objeto o una fuerza externa que actúa sobre él de maneras que aún no comprendemos por completo. Una teoría que está ganando terreno afirma que el objeto X podría estar rodeado por un campo magnético complejo o un tipo único de plasma. Esto podría acelerar o ralentizar naturalmente las ondas electromagnéticas. Las señales cambiantes podrían deberse a partículas cargadas atrapadas en el campo magnético, que podrían emitir diferentes tipos de radiación según cómo se combinen con rayos cósmicos u otras partículas. Esto concuerda con algunos fenómenos naturales que ocurren cerca de estrellas de neutrones o magnetares, pero el artefacto X no presenta muchas de las otras características que suelen tener estos objetos, como girar rápidamente o tener campos gravitatorios intensos. La ubicación del objeto X en la galaxia es otro tema interesante. Sus coordenadas lo sitúan en una parte del espacio poco conocida. Se encuentra lejos de las regiones de formación estelar conocidas o de grandes objetos cósmicos como nebulosas o cúmulos estelares. Los científicos desconocen su origen, ya que no hay actividad estelar importante en las cercanías. Algunos creen que podría ser un objeto errante, es decir, algo que formaba parte de un sistema mayor, pero que fue expulsado al colisionar con otros cuerpos celestes. De ser cierto, averiguar qué lo arrojó a su ubicación actual podría ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento de los antiguos sistemas estelares o los fenómenos que ocurren entre las estrellas y que aún no comprendemos del todo. Los científicos aún no están seguros de cómo interpretar el extraño comportamiento de las señales del artefacto X que parecen regresar a la Tierra. Tras observar más de cerca los ecos de las señales, se descubrió que parecen cambiar de alguna manera, lo que podría indicar que la señal tiene algún tipo de estructura o diseño. No toda esta modulación es aleatoria. En cambio, muestra cierto orden, lo que podría indicar un efecto de resonancia natural o una codificación intencional. Si esta variación se debe a un proceso físico desconocido dentro del objeto, podría significar que contiene materia extraña o materiales nunca antes vistos en otras partes del universo. Los investigadores también han observado que las señales parecen cambiar de frecuencia durante largos periodos de tiempo al observarlas de cerca. El lento cambio de frecuencia del objeto y sus repentinos aumentos de intensidad han llevado a la idea de que podría no ser inerte, sino tener un componente activo. Este componente activo podría ser un fenómeno natural, como un campo magnético giratorio, o algo más artificial, como una máquina antigua que aún funciona a capacidad reducida. Es posible que el objeto X sea algún tipo de antigüedad tecnológica, incluso si está roto o abandonado. Aún podría emitir señales residuales, como una nave espacial que sigue emitiendo señales débiles mucho después de que se haya olvidado su propósito original. También está la cuestión del tiempo, lo que complica aún más las cosas. Si el objeto X es muy antiguo,
Es posible que existiera antes de la aparición de los humanos y de la formación de nuestro sistema solar. Esto significa que se formó en una época en la que nuestra galaxia era muy diferente a la actual. Las cosas podrían haber sido muy distintas en aquel entonces, con colisiones estelares más masivas o incluso eventos a escala galáctica. Algunas de las características extrañas del objeto podrían explicarse por la idea de que se creó o modificó durante una de estas primeras épocas cósmicas. Pero esa situación también haría que la gente se preguntara cómo se está conservando. ¿Cómo podría algo, ya sea natural o artificial, durar miles de millones de años en el duro entorno de la galaxia? Otra posible explicación es que el objeto podría estar protegido por una capa de una sustancia desconocida que lo protege de la radiación cósmica y el desgaste del espacio. Algunas de las extrañas señales observadas podrían deberse a la interacción de esta capa con los rayos cósmicos o el viento solar, lo que podría crear efectos electromagnéticos que no suelen asociarse con materiales conocidos. La composición de esta posible capa es puramente especulativa, pero podría estar compuesta de alguna materia extraña, como una forma estable de materia oscura o incluso un material que aún no hemos descubierto en nuestros conocimientos químicos. Algunos científicos han pensado que las señales provenientes del artefacto X podrían ser un mensaje o una advertencia de una sociedad remota para futuras especies que viajarán por el espacio para encontrarla. No es descabellado pensar en dejar una señal cósmica o una cápsula del tiempo. Después de todo, los humanos han enviado naves como la Voyager 1 y la Voyager 2 al espacio con mensajes para cualquier vida extraterrestre que pudiera encontrarse con ellas en un futuro lejano. Si el artefacto X tiene el mismo propósito, la información que contiene podría estar codificada de una manera que los humanos y la tecnología actual no pueden leer, por lo que necesitarían nuevos métodos o tecnologías para descifrarla. Esto ha despertado un gran interés en áreas como la lingüística computacional y la criptografía. Algunos expertos creen que si las señales del artefacto X son realmente una forma de comunicación, podrían requerir una forma totalmente diferente de decodificarse. En lugar de usar estructuras del lenguaje humano, un mensaje extraterrestre podría codificarse mediante factores matemáticos, patrones de números primos u otras secuencias que todos puedan comprender de inmediato. Es difícil no solo encontrar este tipo de patrones, sino también distinguirlos del ruido cósmico natural. Los resultados sobre el objeto X también son importantes para comprender cómo cambian los objetos celestes con el tiempo en un sentido científico más general. Si el artefacto X resulta ser un evento natural, podría mostrar una etapa de desarrollo estelar nunca antes vista. Podría tratarse de los restos de cierto tipo de estrella que cayó en circunstancias inusuales, creando un objeto que no encaja en las categorías habituales de agujeros negros, estrellas de neutrones o enanas blancas. Esto podría significar que existen otros tipos de restos estelares en el espacio que aún no se han explorado, listos para ser descubiertos. La astrofísica cambiaría por completo si se descubriera un nuevo tipo de cosas en el universo. Esto significaría que los procesos que conducen a las últimas etapas del desarrollo estelar son más complejos de lo que pensábamos. Los científicos tendrían que idear nuevas ideas y modelos para explicar cómo se forman estas cosas, qué condiciones las favorecen y cómo interactúan con su entorno. Esto también podría ayudar a explicar otras cosas extrañas que no comprendemos del todo en el espacio, como la ubicación de la materia oscura, ya que estos objetos podrían poseer propiedades gravitacionales únicas que explican cómo se forman las galaxias. El extraño comportamiento del artefacto X también podría indicar la ocurrencia de fenómenos misteriosos en el universo. Podría brindarnos nueva información sobre el comportamiento de las partículas cósmicas de alta energía o servir como laboratorio natural para estudiar cómo se combinan las fuerzas electromagnéticas a una escala mucho mayor que la que podemos realizar en la Tierra. Según los científicos, estudiar el objeto podría ayudarnos a comprender mejor cómo se mueve y se propaga la energía en el mundo, si realmente es magnética o si puede generar radiación extraña. También es posible que el objeto X tenga algo que ver con el origen de la vida. Algunas teorías muy extremas sugieren que el objeto podría ser como una semilla o un cedro en la galaxia, esparciendo los componentes básicos de la vida a lo largo de grandes distancias. Esta idea, llamada panspermia, plantea que la vida podría darse no solo en la Tierra, sino también en el espacio,
con seres vivos o material biológico moviéndose entre sistemas estelares en naves espaciales. Aunque esto es solo una suposición, las extrañas señales provenientes del objeto X han hecho que los científicos se pregunten si podría contener moléculas orgánicas u otros indicios de química prebiótica. Mientras el telescopio espacial James Webb sigue observando el artefacto X, es probable que otras cámaras y herramientas, tanto en la Tierra como en el espacio, se unan a la búsqueda de respuestas sobre este extraño objeto. Ya existen planes para utilizar radioobservatorios, monitores de rayos X y cámaras de rayos gamma para obtener una imagen más completa de su comportamiento. Este método utiliza diversas longitudes de onda para observar cómo los diferentes tipos de radiación afectan al objeto X y determinar si existen cambios en el espectro electromagnético que puedan ayudarnos a comprender su composición o cómo está compuesto. Una de las preguntas más importantes sobre el objeto X es de dónde provienen las señales que envía. Las irregularidades en estas señales, que llegan en momentos aleatorios y tienen una amplia gama de longitudes de onda, hacen posible que no provengan del objeto en sí, sino de la interacción del objeto X con su entorno. Por ejemplo, algunos expertos creen que el objeto podría estar atrapado en una zona del espacio con gran cantidad de partículas de materia oscura o polvo cósmico extraño. Las señales electromagnéticas que parecen organizadas o con patrones podrían ser generadas por estas interacciones, aunque se produzcan mediante procesos aleatorios a nivel subatómico. Por otro lado, las señales podrían verse afectadas por la lente gravitacional de un objeto grande entre el artefacto X y la Tierra que no se puede ver. Cuando un cuerpo enorme, como un agujero negro o un cúmulo de galaxias, desvía la trayectoria de la luz u otras ondas electromagnéticas, esto se llama lente gravitacional. Esto puede cambiar la forma o la intensidad de las señales de una fuente de fondo. Si este efecto está ocurriendo, significa que las extrañas propiedades de los mensajes del artefacto X no son causadas por el objeto en sí, sino por complejas interacciones gravitacionales que ocurren a grandes distancias entre estrellas. Existe una nueva forma de observar las cosas porque la lente gravitacional podría ser real. Dibujar estos efectos en un mapa podría ayudarnos a determinar dónde se encuentra la materia oscura u otros objetos grandes en el universo. El giro y el movimiento del objeto X también son muy importantes. Según lo que sabemos hasta ahora, su rotación presenta un patrón extraño, que no es uniforme ni aleatorio. En cambio, parece seguir un ciclo casi diario. Este tipo de movimiento es inusual para los objetos celestes naturales, que generalmente giran de forma predecible según su momento angular y la atracción de objetos cercanos. El hecho de que el giro del objeto X cambie con el tiempo sugiere que podría verse afectado por el torque u otras fuerzas externas. Estas fuerzas podrían provenir de las mareas que se producen cuando los objetos se atraen entre sí, o podrían provenir del interior del objeto X, si realmente posee partes o sistemas que puedan causar tales cambios. También es extraño cómo se mueve el objeto X por el espacio. Muchos objetos se mueven en trayectorias bastante estables alrededor del centro de la galaxia, pero el objeto X parece moverse de una manera que no sigue las reglas de la dinámica orbital normal. Parece estar acelerando y desacelerando a intervalos regulares, como si reaccionara a algún tipo de fuerza o movimiento externo. Este movimiento podría deberse a eventos naturales, como estar atrapado en un tira y afloja entre dos objetos muy pesados o viajar a través de áreas del medio interestelar con diferentes densidades. Pero si las aceleraciones no son naturales, podría significar que el objeto X tiene algún tipo de tecnología de propulsión que se activa y desactiva a medida que se mueve por el espacio. Esta tecnología puede haber estado inactiva durante mucho tiempo o estar rota. Se han planteado más preguntas sobre la función del artefacto X, ya que es posible que tenga o haya tenido algún tipo de poder en el pasado. Si es artificial, su movimiento irregular podría indicar que fue lanzado con un objetivo específico, pero que se ha perdido, ya sea porque sus sistemas no funcionan correctamente o porque sus fuentes de energía se están agotando. En este caso, el artefacto X podría ser una antigua nave espacial, una máquina capaz de autocopiarse o incluso un fragmento de una guerra entre estrellas. Las teorías de la astrobiología y SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, respaldan la idea de una sonda antigua.
Estas teorías afirman que civilizaciones tecnológicamente avanzadas podrían haber enviado máquinas para explorar la galaxia por su cuenta antes de que sus creadores pudieran viajar entre estrellas por sí mismos. La idea de que el objeto X pudiera ser una máquina autónoma dificulta comprender el significado de sus señales. Si el objeto fue diseñado para ser una sonda inteligente o semi-inteligente, sus señales podrían ser el resultado de sistemas a bordo que intentan comunicarse, enviar datos o ejecutar las instrucciones establecidas. El comportamiento extraño de las señales podría no ser casual, sino el resultado de un proceso automatizado basado en reglas establecidas hace mucho tiempo. Decodificar estas señales podría proporcionar detalles sobre el propósito de la sonda, sus creadores o los datos sobre el entorno que ha recopilado durante su viaje. Sin embargo, dado que un producto así probablemente sería muy antiguo, también es posible que las señales que estamos captando sean simplemente ruido de sistemas que han fallado hace mucho tiempo. Existen muchas ideas sobre el origen y la función del artefacto X, y también constituye un caso de estudio interesante para el estudio de la ciencia de los materiales en el espacio. Es posible que el artefacto X esté hecho de materiales mucho más resistentes que cualquier material disponible para los humanos actualmente, ya que ha sobrevivido a las duras condiciones del espacio interestelar. Durante millones o miles de millones de años, la mayoría de los elementos conocidos se descompondrían normalmente al exponerse a la radiación cósmica, los cambios extremos de temperatura y los impactos de micrometeoroides. El artefacto X aún se puede encontrar, lo que significa que contiene materiales muy duraderos o está cubierto por un tipo de blindaje que la ciencia actual desconoce. Descubrir de qué está hecho este objeto podría suponer un gran avance en la ciencia de los materiales, posiblemente produciendo nuevos tipos de recubrimientos protectores, aleaciones o incluso materiales autorreparables capaces de soportar las tensiones de los vuelos espaciales. Además, estudiar el objeto X podría ayudarnos a comprender cómo se ralentiza el tiempo y cómo la relatividad afecta al espacio. Si el objeto realmente se ha movido distancias muy largas, la física relativista sugiere que el tiempo puede haber transcurrido de forma diferente para los objetos que han permanecido estáticos en relación con el centro de la galaxia. Dependiendo de la velocidad a la que se haya movido el objeto X y de las condiciones gravitacionales en las que haya estado, el paso del tiempo para este objeto puede ser muy diferente al que experimentamos las personas en la Tierra. En teoría, el objeto X podría tener algún tipo de señal temporal integrada en su estructura atómica o subatómica. Esto podría estudiarse para aprender más sobre cómo viajar a velocidades muy altas o bajo una gravedad muy fuerte afecta a la materia. Los resultados de este tipo de estudio podrían tener grandes efectos no solo en los viajes espaciales, sino también en la física teórica y en nuestra forma de pensar sobre el tiempo mismo. El artefacto X también nos hace reflexionar sobre la moral y los deberes que conlleva explorar el espacio y entrar en contacto con posibles objetos extraterrestres. Si el objeto es artificial y pudo haber sido creado por una sociedad que ya no existe, manipularlo o intentar acercarlo a la Tierra para examinarlo más de cerca es peligroso. Su manipulación puede conllevar riesgos desconocidos, como la contaminación biológica si contiene microbios antiguos o la activación involuntaria de sistemas que no deberían estar activos. También existe la cuestión moral de si las personas deberían poder manipular los restos de otra sociedad o si estos objetos deberían permanecer intactos como reliquias culturales del universo. Estas preocupaciones morales incluyen qué sucedería si encontráramos un dispositivo extraterrestre que pudiera contener información o tecnologías mucho más allá de lo que los humanos pueden hacer actualmente. El deseo de aprovechar cualquier posible nueva tecnología podría conducir a un acceso injusto o a un uso indebido, lo que a su vez podría generar desacuerdos sobre quién controla e interpreta dicha información. Además, descubrir cómo funciona el elemento X podría suponer un gran avance tecnológico, pero también podría tener efectos inesperados, como acelerar el uso de armas en el espacio o alterar la forma actual de hacer las cosas en la sociedad y la economía. Como con cualquier nueva tecnología que transforme las cosas, se necesitaría un conjunto de normas para su desarrollo y uso responsables, que equilibre el avance científico con las necesidades generales de las personas. El estudio en curso del elemento X ya ha llevado a científicos de diversos campos a colaborar de maneras nunca antes vistas. Astrónomos, físicos, ingenieros,
Informáticos e incluso pensadores colaboran para comprender el significado de los datos, crear modelos de posibles resultados y prepararse para la posibilidad de un hallazgo sin precedentes. Esta colaboración no solo está haciendo que el estudio del elemento X sea más avanzado, sino que también está impulsando cambios más importantes en la forma en que analizamos los datos, realizamos simulaciones e investigamos en diversas disciplinas. Por ejemplo, se están utilizando técnicas de aprendizaje automático para buscar tendencias o rarezas en la enorme cantidad de datos que crea James Webb, que los humanos podrían pasar por alto. Este proceso está ayudando a mejorar los métodos para estudiar los signos cósmicos en un sentido más amplio, lo que beneficiará a los estudios astronómicos a largo plazo. El artefacto X también ha impulsado la creación de nuevas herramientas que permiten estudiar y observar fenómenos en el espacio profundo. Dado que el objeto podría ser importante, se ha invertido tiempo y dinero en aumentar la sensibilidad de los detectores, mejorar los telescopios existentes e incluso crear herramientas completamente nuevas diseñadas específicamente para estudiar fenómenos extraños que ocurren en el universo. Estas nuevas tecnologías no solo nos ayudan a comprender el artefacto X, sino que también impulsarán proyectos futuros que busquen estudiar el fondo cósmico de microondas con mayor profundidad, explorar los mundos exteriores o buscar exoplanetas. De esta manera, la búsqueda del artefacto X ya está dejando un legado científico y técnico que trasciende el estudio actual. El hallazgo del objeto X también plantea preguntas interesantes sobre el futuro de los viajes espaciales y nuestro lugar en el universo. Si realmente encontramos pruebas de un dispositivo extraterrestre, demostraría que la vida inteligente no es solo algo que ocurre en la Tierra. Comprender esto podría impulsar a las personas a priorizar la exploración del espacio profundo, acelerar la búsqueda de exoplanetas que podrían albergar vida e incluso inspirar ideas para los viajes interestelares. La razón fundamental para explorar el espacio cambiaría radicalmente. Desde centrarnos en beneficios útiles a corto plazo, como obtener recursos o proteger planetas, hasta aprender más sobre nuestros vecinos cósmicos y el medio ambiente de toda la galaxia. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por verlo y nos vemos la próxima vez.